Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Un placer para mí estar hoy presente aquí con ustedes. Muy buenas tardes para los compañeros que estamos en España y muy buenos días para los amigos de América Latina que nos están viendo hoy en esta emisión en directo para demostrarles las utilidades del Fire Designer y de lo que es el software del FA Studio. Vale. Voy a ir hablando un momento mientras se termina de conectar los asistentes y para que puedan ir ajustando un poco lo que es el micrófono, lo que es el volumen y para ir comentándoles también un poco el tema en cuanto a las preguntas. A medida de que vayan llegando las preguntas, se van a ir quedando guardadas y luego las vamos a ir respondiendo. Sobre todo para tener en cuenta que, para no retrasar el vivo y el directo, que tenemos un tiempo extenso, pero a la vez limitado, ya que ambos software van a tomar un poco de tiempo en comentarse. Bien, vemos que se sigue conectando gente. Esperamos un momento más, a ver si podemos alcanzar a la gran parte de la gente que está inscrita. Vamos a ir poniendo la presentación de fondo. También, mientras se va conectando la gente, que voy viendo que se van conectando, un saludo a todos los amigos de habla portuguesa, tanto de Portugal como de Brasil, que se están conectando. Un saludo también a los compañeros de Italia, que veo que se ha conectado alguno también. Y nada, es un placer para mí estar aquí con vosotros hoy. A ver. Bueno, vamos a ir comenzando de a poco con la presentación. Así no vamos perdiendo el tiempo, ¿bien? Antes que nada, para la gente que me conoce y ya más o menos no hace falta presentarme, pero habrán compañeros que no me conocen. Soy Hernán Silveira, soy el BDM de INIM para España y Portugal. Y hoy vamos a estar hablando de toda la parte de Fire Designer y de FA Studio. ¿Vale? Informarles que toda esta sesión se va a estar grabando y que luego, en caso de que quieran volver a verla o que quieran hacer un repaso de la información que hayamos comentado por aquí, se la podrán pedir a su delegado o a la persona de contacto que tengan más cercana en INIM para poder volver a visionar este video. ¿Bien? Entonces, vamos a ir comenzando. Fire Designer. Bien, Fire Designer es el software de INIM, es la herramienta destinada al diseño y dimensionado de todos los sistemas de protección de incendios de la gama Previdia, bien, que nos va a permitir detectar todo lo que sean inconsistencias, todo lo que sean problemas en la configuración de todo el sistema, mediante las alertas y los mensajes de advertencia que van apareciendo a medida que vamos creando el sistema. Bien. Además de todo esto, lo importante es que nos va a permitir generar toda la documentación técnica y completa a través de la conexión con la INIM Cloud. Y entre toda esa documentación que vamos a poder descargar, vamos a poder obtener informes de caída de tensiones, informes de cálculos de autonomía, informe de cargas de lazo, fichas técnicas, obtener las fichas técnicas, obtener certificados manuales y listado de materiales. ¿Bien? Para ir comenzando con la utilidad del Fire Designer, lo que hemos hecho aquí es tomar un ejemplo práctico de una instalación en la cual desde AutoCAD hemos hecho el conteo de los dispositivos y hemos obtenido un resultado en total de dispositivos que
por practicidad ahora para este diseño lo que hemos hecho es dividirlo en dos lazos, en dos bucles, los cuales vamos a proceder a cargar en el File Designer. Bien. Voy a salir un momento de la imagen. Vamos a ir mostrando lo que es el File Designer y vamos a comenzar con la explicación. Un momento, por favor. Bien. Entonces, como veníamos comentando, lo que encontramos una vez que abrimos el File Designer, lo podríamos interpretar en dos sectores, ¿bien? El sector en el cual está la parte superior del software, en el cual encontramos el logo del software, y luego una serie de botones o herramientas. Voy a intentar ir despacio también para que la gente, nuestros compañeros de habla portuguesa también me puedan entender. Así que intentaré ir un poco lento, sepan disculpar, así no se pierden de las características. ¿Bien? Entonces, estamos viendo que el primer botón que nos encontramos, que representa como si fuese un mundo, es la conexión a la Init Cloud desde el software, lo cual es importante, lo vamos a ir viendo en posteriores utilidades. Bien, pero inicialmente sería útil siempre hacerse una cloud, un usuario de cloud y conectarse al File Designer con el usuario de cloud. ¿Bien? Lo segundo es la gestión de las soluciones. Esto es típico en cualquier software. Hoy por hoy, la opción de crear una nueva configuración, la opción de crear, de abrir un archivo existente, perdón, la opción de guardar una solución, ¿vale? Esta solución va a quedar guardada en la base de datos del File Designer y luego de guardar la misma solución pero con otro nombre, ¿bien? Esto puede ser si queremos ir haciendo una evolución a medida que vamos agregando y no reemplazar y no sobreescribir la existente, podríamos utilizar guardar como nuevo, ¿vale? Y luego nos encontramos con que tenemos un botón de importar y exportar que lo que nos sirve es de utilidad de exportar o importar la base de datos que hubiese en otro ordenador, en otra computadora, en la cual quisiéramos traernos aquellas configuraciones que hayamos encontrado, que hayamos tenido en otra computadora o ordenador. ¿Bien? El siguiente botón es un cambio de vista que nos va, luego de que tengamos ya un diseño cargado, nos va a permitir visualizar de otra forma. Luego lo siguiente es la opción de generar reportes. Bien, esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos agregando nuevos elementos y que hayamos finalizado la instalación, volveremos aquí, ¿vale? Pero en principio es simplemente la opción de generar reportes. Una medición que es una lista de materiales, un informe de cargas que nos va a enseñar lo que son todas las cargas que hayamos puesto en el panel, ya sean cargas de lazo o cargas directamente conectadas a las fuentes de alimentación. Y luego un informe de caída de tensión. El informe de caída de tensión nos va a corroborar de que los valores de tensión de cada lazo no caigan por debajo del límite mínimo, que es aproximadamente unos 20 voltios. ¿Bien? Luego, como comentamos, esto lo volveremos a ver más adelante en el progreso de la configuración, del ejemplo práctico que vamos a ir llevando. La siguiente opción es, cuando tengamos dispositivos cargados, vamos a ver una lista de documentos para cada dispositivo. Y luego la opción de generar una carpeta de documentos en la cual vamos a poder vamos a poder agregar todos los manuales de usuario, todos los datasheets, todos los manuales de instalación certificados y los planos en CAD 3D de todos los dispositivos. Bien. Luego de haber seleccionado cada uno, o de los que nos interesan,
Bien, esto puede ser aleatorio de la forma que quieran. Le vamos a dar a generar carpeta y de esa forma vamos a tener una carpeta con todos los documentos de todos los dispositivos que hayamos agregado a la solución que vamos a crear. Bien, una vez salimos de aquí, podemos cerrar para volver al inicio. Y luego tenemos la típica ventana de ajustes en la cual vamos a poder cambiar el idioma, vamos a poder modificar lo que son los informes que habíamos hablado anteriormente para personalizarlos, ya sea con el idioma, con palabras que se pueden utilizar tanto en América Latina, quizás pueda haber alguna palabra que sea distinta a la que utilicemos aquí en España. Se podría llegar a modificar tanto el informe de mediciones, el informe de cargas, los informes de caída de tensión, y luego una herramienta que puede ser interesante, ya sea para diseñadores o para distribuidores, es la opción de tener códigos personalizados. ¿Qué significa tener códigos personalizados? La opción de códigos personalizados nos va a permitir cambiar los códigos y poner un código personalizado para cada dispositivo que tengamos en el listado de INI, y además incluir un precio determinado, el cual a la hora de emitir la lista de materiales tendremos el código personalizado y el precio, y al final tendremos el total, lo cual también será de gran ayuda a la hora de elaborar informes y elaborar presupuestos para instalaciones. Bien. Por último, siempre es interesante ir al apartado de buscar actualizaciones, darle a buscar actualizaciones y ver si estamos a la última, ya que siempre vamos agregando mejoras y optimizaciones a lo que es el File Designer y de todas nuestras aplicaciones, por supuesto. Vamos a ir comenzando. Sí, veo que aún se siguen conectando compañeros. Para todos aquellos que se acaban de conectar, un repaso muy rápido. Vamos. Mi nombre es Hernán Silveira, soy el BDM de INI para España y Portugal. Y vamos a estar presentando todo lo que es la utilidad de File Designer y FA Studio posterior a lo que es el File Designer. Este directo se está grabando. Luego, si quisieran corroborar toda la información o volver a ver, seguramente lo van a poder consultar con su delegado y le podremos facilitar la grabación del evento. ¿Bien? Vamos a continuar. Entonces, como habíamos comentado, teníamos un estudio ya hecho, un ejemplo práctico ya realizado, en el cual teníamos una central ultra. Bien. ¿Qué hacemos? Cuando llegamos al software, lo primero que hacemos es agregar una central que se llega dándole clic al más que hay en el primer clúster. Bien. Y agregamos una central. Podemos seleccionar qué tipo de central vamos a utilizar. Puede ser una Previdia 216, una Previdia Compact, una Previdia Ultra. Vamos, el tipo de central que vayan a trabajar para el caso que sea. Bien. Y en este caso vamos a elegir una Previdia Ultra. Y vamos a elegir una Previdia Ultra 216. Bien, cantidad 1, y vamos a elegirle una etiqueta, vamos a ponerle un nombre a esta central, y le vamos a poner central de ejemplo. Bien. Es importante que en los nombres no pongan ningún carácter extraño, ya que si no, luego esto no va a poder ser representado en los informes. ¿Bien? Cuando me refiero a caracteres extraños, me refiero a asteriscos, barras inclinadas, bien, sí que guión medio sí que se puede utilizar, pero guión bajo no. Y también podríamos nombrar el clúster, que podríamos poner edificio residencial. Tampoco le podemos poner tildes, ya que los tildes se consideran como un carácter extraño y luego nos limitaría a la hora de poder hacer los informes. Bien, lo primero que nos encontramos es la central en sí mismo, con los slots de los IFM, de los módulos que van dentro de la central, y
la fuente de alimentación en la parte superior, en la cual también podemos acceder a configurar. Bien. Si deseáramos tener más slots, podríamos agregar un siguiente armario, bien, para poder acceder a tener más slots, y además podríamos agregar otra fuente de alimentación si dentro de este armario llevara baterías, lo cual nos ayudaría a aumentar lo que es la autonomía del sistema. ¿Bien? Por ahora vamos a eliminarlo, le hacemos un clic derecho, le damos a eliminar, le decimos que sí, y lo mismo, clic derecho, eliminamos, nos confirma y eliminamos. Como vemos, ya nos incluye un módulo IFM 2L, bien, un módulo de 2 lazos, y si quisiéramos agregar otro módulo, lo siguiente sería seleccionar el módulo o elegir cualquiera de los otros que tenemos en el listado, cualquiera de los otros módulos disponibles para conectar. Bien, en este caso vamos a agregar un IFM2L y vamos a poner, por ejemplo, de etiqueta a este IFM2L, pasillo. Bien, agregamos y tenemos un siguiente IFM2L. ¿Qué pasa? Estamos en este momento trabajando con una central ultra y, por ejemplo, si fuésemos a agregar un IFAM FFT, que es un módulo de teléfono, de telefonía de emergencia, de teléfonos de emergencia, ¿vale? Se lo agregamos y lo que nos vamos a encontrar es que esta central, que es una central ultra, no está preparada para llevar un IFM FFT, y arriba a la derecha, en el último icono, ya estamos teniendo una advertencia, en realidad dos advertencias, que nos dice que no tenemos el teléfono, ¿vale? Y que es un módulo ultra incompatible con la central que estamos llevando en este momento. Con lo cual, procedemos a eliminarlo, confirmamos, y vemos que volvemos a este estado, vamos a decirle, de reposo, en el cual no tenemos ningún tipo de advertencia. Ingresamos a lo que es el IFM2L. ¿Vale? Lo siguiente que nos encontramos es el lazo número 1 y el lazo número 2. El lazo número 1, si le hacemos un clic, nos vamos a encontrar que lo primero que nos pregunta es los voltajes de lazo en alarma y en reposo, lo cual inicialmente no deberíamos modificar y podríamos dejarlo como están. Lo siguiente sería hablar del tema secciones de cables, de cableado, y introducir el valor que se adecue a la instalación que vamos a llevar. Vamos a poner 1,5 y luego, como ejemplo, vamos a cambiarnos a una sección superior. ¿Bien? Longitud de cable. Vamos a suponer una longitud de cable de 1000 metros. Bien. Y con eso ya tendríamos preparado el módulo, el lazo, para poder agregar dispositivos. ¿Qué sucede si quisiéramos excedernos y poner 3000? Vamos a encontrar que no nos deja, nos limita a 2000, y esa es la limitación física del sistema. ¿Ven? No podemos superar los 2000 metros. Entonces vamos a volver a los 1000. Y vamos a darle al más para agregar más dispositivos. Entonces, para agregar más dispositivos, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que nos encontramos es una opción, buscar, que en caso de que sepamos la referencia y no querramos buscarla manualmente en el modelo de dispositivos que vemos es extenso, podríamos buscar, ponerle el modelo del equipo, en este caso, por ejemplo, un ED100, y nos traería el ED100. Y de otra forma, si no sabemos la referencia y quisiéramos buscarla por tipo, podríamos dirigirnos a seleccionar el tipo de dispositivo, si es sirena, si es pulsador, si es otro dispositivo, si es un sistema de aspiración, si son detectores de gases. Entonces, podríamos filtrar de esta manera, y en el cual solo tendríamos lo que son detectores. Entonces, siguiente, ya tenemos el modelo de detector que vamos a estar agregando, y lo siguiente va a ser indicar la cantidad de dispositivos que vamos a estar agregando. Según la lectura que habíamos hecho en AutoCAD, para el lazo 1 teníamos que agregar 15 dispositivos, con lo cual agregamos
15 dispositivos, podríamos llegar a poner la etiqueta y podríamos poner, vamos a una etiqueta un poco corta, ópticos, simplemente, o podríamos poner ópticos, pasillo, bien, y vamos a tener que seleccionar cuántos de estos detectores podríamos tener en alarma a la misma vez. Vamos a elegir, en este caso, aproximadamente un 30%, vamos a poner 5, y luego qué tipo de base va a tener este detector. Por defecto viene seleccionada la EB0010, que es nuestra base simple para falso techo, pero si quisiéramos el complemento para las bases, para poder trabajar con tubo visto, podríamos agregar la EB0030, EB0040, en este caso vamos a dejarlo solamente con la EB0010, ¿bien? Si quisiéramos agregar una luz indicadora, podríamos seleccionarla en este momento, o si quisiéramos agregar una tapa, ¿bien? Podríamos seleccionarla también, ¿no? Bien. Le damos a agregar, y como vemos, se nos agrega en el listado de dispositivos. ¿Qué vemos? Lo primero que vemos es el consumo de los dispositivos en reposo y el consumo de los dispositivos en alarma. Bien. Continuamos. Vamos a agregar ahora otro dispositivo. El siguiente dispositivo que teníamos era un ED300. ¿Vale? Es un detector óptico térmico. La cantidad de estos en el lazo número 1 era de 20. Y la etiqueta vamos a ponerle óptico térmico. Y vamos a poner pasillos también, si quisiéramos. En alarma, lo que estamos seleccionando son los detectores en alarma, esto hay que destacarlo. Un 30% vamos a poner 6. Perdón, 6. Y continuamos sin base opcional, sin luz indicadora, en este caso, agregamos. Bien. No, perdón, va con ESB. Vamos a seleccionar una base, que es la ESB 1021 en este caso. Tenemos que seleccionar el tono, que podríamos seleccionar cualquier tono que tengamos en la lista, y incluso podríamos llegar a poder testear, dándole al botón de play, podríamos llegar a testear el sonido y reconocer el sonido que tiene este tono. Vamos a elegir cualquier tono en general. Vamos a elegir flash bajo o flash alto, según lo decimos y según las características de la zona donde esté instalado el dispositivo. Y lo siguiente interesante es cuántas sirenas van a estar en alarma. Estamos agregando un detector con base con sirena, y lo que nos interesa es saber cuántas sirenas vamos a tener. Vamos a poner el 100% de las sirenas. Serán 20 detectores con base con sirena, pues ponemos 20 en este caso, ya que en caso de tener uno en alarma se van a disparar todas las sirenas. Agregamos y lo tenemos en la lista. ¿Qué notamos? Lo primero que notamos es que tenemos una advertencia y que nos indica que el voltaje del lazo es demasiado bajo. Bien. Si nos vamos a este botón amarillo, a este borde amarillo que tenemos aquí, donde podríamos seleccionar más información, vamos a ver que tenemos los voltajes de reposo y los voltajes de alarma de cada uno de los lazos. En el lazo 1, en este momento, lo que está sucediendo es que tenemos 19,92 como voltaje de alarma en el lazo. La caída de tensión es demasiado, con lo cual lo siguiente sería compensar de alguna forma lo que es la caída de tensión. Podríamos irnos a un diámetro superior, que como ven ya hemos pasado de los 20 voltios por encima, con lo cual habremos quitado la advertencia que nos estaba dando el software, o podríamos ir incluso a 2.5, lo cual será lo ideal para la instalación. Si volviéramos a 1,5, volveríamos a tener la advertencia, y también podríamos controlar el voltaje de alarma, que era algo que habíamos comentado anteriormente, que al inicio no tendría por qué modificarse, pero lo que hacemos aquí es subirle, por ejemplo, 1 voltio, y ya vemos que tenemos 1 voltio más disponible por alarma, y podríamos subir otro voltio más para dejarle un poco de margen. Eso compensado además con que podemos utilizar un diámetro de cable superior, nos deja un margen más grande
para poder trabajar con una carga muy alta en el lazo. ¿Bien? Vamos a continuar agregando dispositivos. Según en el diseño que teníamos previamente seleccionado, vamos a agregar E de 100 en este caso son 16 E de 100, en este caso le vamos a poner que son ópticos en falso techo, y volvemos a seleccionar aproximadamente un 30%, sí, podría ser, sí, pues un poco menos también, y podríamos seleccionar, ya que van en falso techo, que irían por encima del falso techo, una base con suplemento para poder utilizar tubo visto. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Agregamos este dispositivo y así continuamos agregando el resto. ¿Bien? Lo siguiente sería agregar, por ejemplo, un S0020, que es un pulsador. Así. S0020, que es el pulsador. No, me lo seleccionó. Vamos ahí, S0020. Y vamos a agregar, en este caso son dos. Le vamos a dar en alarma, por ejemplo, los dos. No agregamos etiquetas, ya vimos cómo se hace. Continuamos agregando dispositivos. Tenemos una advertencia. Y vamos a agregar, por último, simplemente un módulo. Vamos a elegir un módulo de entradas y salidas. Vamos a ver qué tipo de módulo podemos agregar. Vamos a agregar un 312. Y le damos, si quisiéramos agregarle una carga que tuviese el equipo, el módulo en particular, le podríamos agregar una carga, por ejemplo, si fuese un retenedor de unos 30 mA, y lo agregamos. Vamos a ver la advertencia que tenemos, es sobrecarga de lazo. Hemos superado los 500 mA en el lazo, con lo cual tendríamos que reducir la carga del lazo para poder seguir trabajando. Esto ya no es de caída de tensión, sino sobrecarga en el lazo. Bien. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, como son las que más consumen las sirenas de base con los ópticos térmicos, podríamos bajar y corroborar si podría ser posible utilizar flash bajo, bien, y con eso ya sería suficiente para poder continuar con la configuración sin ningún tipo de advertencias. ¿Bien? ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos plantas que son iguales en todo el edificio, que se repiten una y otra vez? Lo que podríamos hacer sería copiar el módulo IFM2L y reproducirlo tantas veces como sea necesario, y si fuera necesario podríamos cambiar, por ejemplo, aquí tenemos pasillo 1, pasillo, del 2, podríamos ponerle al siguiente, ponerle que es pasillo 3, y así ir etiquetando todos los módulos para reconocerlos independientemente cuáles son. ¿Bien? Vamos a encontrar que todos los módulos tienen la misma carga, y vamos a poder trabajar independientemente en cada uno de ellos. Si tuviésemos alguna diferencia, por ejemplo, que en el pasillo número 4, 5, 6 tenemos un pulsador menos, le quitamos un pulsador menos. Si nos encontramos que tiene 12 de 100 más, agregamos 12 de 100 más, y vamos modificando en base a lo que ya hemos hecho, y no tenemos que volver a cargar todos los dispositivos uno por uno. Bien, entonces, lo siguiente que nos vamos a encontrar va a ser la posibilidad de agregar diferentes tipos de módulos, como un IFM-NET para poder agregar dispositivos en red, un IFM-LAN para poder tener las características avanzadas de la conectividad por Ethernet, como video verificación, cloud. Bien, vamos agregando tantos módulos. Y lo siguiente ya sería evaluar el estado de la fuente de alimentación y el tipo de baterías. Bien. Aquí nos encontramos con que tenemos capacidad total en baterías 17.000 miliamperios, y que la capacidad final necesaria es de 14.000. Sucedería que si, por ejemplo, nosotros por algún motivo empezáramos a cargar más y más y más la central,
podríamos necesitar baterías con mayor autonomía para poder cubrir las características necesarias. Esas características necesarias las podemos ver aquí, en esta lupa que está por aquí debajo. En este momento está configurado como 24 horas en stand-by, 24 horas en reposo. Le vamos a poner 72 horas en reposo y 60 minutos en alarma. Bien, esta característica va a cambiar y la autonomía de la batería podemos poner, por ejemplo, 0.90. Y volvemos a la fuente de alimentación y vamos a encontrar que la capacidad final necesaria en este momento es de 41.000 miliamperios. Evidentemente, la capacidad total en baterías no es suficiente, entonces tendríamos que aumentar las baterías, y aún así que agregando una batería de 40 amperios a 40 amperios hora no cubrimos la necesidad. Entonces ya lo tenemos aquí, capacidad de batería demasiado baja. Lo que habíamos comentado en el inicio, agregamos un nuevo gabinete, una nueva fuente de alimentación, y con la nueva fuente de alimentación seleccionamos unas baterías. Entonces ahora vemos que en este sistema en común tenemos ahora una capacidad total en baterías de 57.000 miliamperios y la capacidad necesaria es de 43.000, con lo cual ya esta advertencia se va a quitar en un momento a otro mientras vayamos moviéndonos en el software, porque no es necesario más el cambio de las baterías. ¿Bien? Perdona, que lo que nos dice la advertencia que tenemos ahora es de que nos falta FPM. FPM es Front Panel Module, que son los módulos frontales de la central. Aquí lo que podemos agregar podríamos agregar un FPM CPU, FPM LED, bien, pero vamos a agregar los null, que son las tapas ciegas frontales. Bien, agregamos las tapas ciegas frontales. Volvemos a tener el sistema sin ningún tipo de advertencia y correctamente configurado. Y lo siguiente sería pasar a una segunda central. Si es que tuviésemos centrales en red, podríamos pasar agregando centrales de aquí. Una siguiente podría ser una ultra o podría ser una micro, evidentemente. Y si agregáramos una ultra, lo que vamos a notar es que a la primera tenemos una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Que no le hemos agregado el módulo de red Hornet a la central correspondiente. Entonces vamos a agregarle el módulo de red Hornet. Bien. IFMNet. Y con IFMNet ya se nos ha ido la advertencia y volvemos a estar en el sistema correctamente configurado. Bien. En caso de que quisiéramos continuar agregando clústeres diferentes, podríamos agregar un clúster más por aquí, poder agregar más centrales y así sucesivamente hasta alcanzar el limitante de clústeres, que serán de 20. Bien. Esto es independiente, lo pueden configurar en un solo archivo de Fire Designer como lo pueden configurar en varios. Eso va a depender un poco de la modalidad de trabajo o cómo lo deseen generar. Entonces, lo que nos encontramos ahora es que tenemos finalizado totalmente el diseño y lo que procederíamos a hacer es, primero, a generar reportes de mediciones de cargas o de CDT, y también podría ser interesante ver un cambio de vista. Bien, tenemos los diferentes clústeres y haciendo un clic lo que vamos a encontrar son las centrales con su disponibilidad de energía, con las baterías, bien, con los consumos en alarma, los consumos en reposo y la cantidad de dispositivos que tiene agregada la central, bien, tanto para la central número 1 como para la central número 2. Si queremos volver atrás, cerramos aquí. Y lo siguiente sería la posibilidad de ver los documentos, que creo que también estaba aquí. No, perdón. Aquí. En el penúltimo botón podemos generar la carpeta de documentos con los manuales de usuario, los datasheets, el manual de instalación y los certificados, y por último los planos CAD. Es simplemente darle a generar carpeta. Se toma un momento para descargarse todos los archivos de la cloud
y generar este archivo que nos va a permitir, esta carpeta en zip, que nos va a permitir luego compartir con las personas que que estén trabajando en el proyecto. ¿Bien? Volvemos atrás un momento y vamos a dedicarle un momento a lo que son los informes de mediciones, informes de cargas. Esto simplemente lo que hay que hacer es darle un clic, nos va a preguntar en qué tipo de documento queremos emitirlo, imprimirlo en PDF o en XLS, le damos al documento y automáticamente nos va a generar el documento que ahora les voy a compartir por pantalla. Se está abriendo por aquí y lo que vamos a hacer es, voy a cambiar un momento la pantalla que estoy compartiendo. Y lo que vemos es el informe detallado con descripciones, con totales, especificado todo. Y luego además, por central, cada una de las centrales tiene su propio listado de cantidades. El primero es el general, en el cual vamos a ver todo. Y el otro es individual por central. Estos informes, era lo que les había comentado, son totalmente personalizables. Vamos a cambiar de pantalla, vamos a volver al File Designer. Son totalmente personalizables desde lo que es el botón medición, por ejemplo, vamos a poder cambiar logos, vamos a poder cambiar colores y generar una estética que se corresponda con el distribuidor, con el diseñador, con quien lo esté utilizando, para generar algo un poco más, más profesional o más corporativo. ¿Bien? Lo mismo va a suceder con el informe de cargas y con el informe de CT, que vamos a imprimir uno ahora, vamos a sacar uno ahora en PDF para compartirlo y para que lo podamos ver, pero va a ser bastante similar el informe de cargas con el informe CT. Bien. Vamos a compartir esta pantalla. Aquí está. Bien. Veo que están llegando preguntas y como lo hemos comentado en un principio, las preguntas luego de que finalice el directo las voy a ir respondiendo, les voy a responder al correo, quedan totalmente registradas en el sistema y las voy a ir respondiendo, ¿vale? Así no generamos una demora y perdemos un poco de tiempo en contestar preguntas por preguntas. Bien, aquí lo que vemos entonces es el informe en el cual puntualmente, en mi caso, tengo configurado un mensaje inicial que es una advertencia sobre la conformidad de que los dispositivos que se han agregado a la configuración en sí mismo este documento es una relación directa a ellos. Esto es en base a que si luego se modifica este documento, perdón, si se modifica la configuración en la realidad, en la instalación, luego, evidentemente, esta configuración pierde validez porque podríamos estar teniendo una carga mayor o una carga que no se adecua al lazo, una caída de tensión, con lo cual es siempre importante ajustarse a lo que se indica tanto en el documento como en el diseño del software. ¿Ven? Vamos a cambiar, vamos a volver al File Designer. Bien. Por aquí, entonces, sería ya finalizando lo que es el File Designer. No habría más que explicar. Evidentemente, sí que podrían profundizar si llegasen a encontrar con algún tipo de consulta o duda, siempre estoy disponible, siempre van a tener mi contacto ante cualquier consulta. Y es un software que es bastante intuitivo, no es un software que tenga una dificultad demasiado alta, es simplemente ir agregando los módulos y siempre estar atento, muy atento a lo que son las advertencias, ¿bien? Y luego siempre hacerlo corresponder con lo que es la realidad de la instalación, evidentemente, corroborar que los lazos estén correctamente distribuidos, que los lazos, las cargas de los lazos se correspondan con la realidad,
para que luego esto no afecte a la instalación. Bien, entonces vamos a finalizar lo que es Fire Designer, vamos a pasar al FA Studio con el sistema de aspiración. Y antes de comenzar por ahí, vamos a volver a lo que es la presentación. Vamos a pasar por aquí. Vamos a cambiar de pantalla. Y aquí estábamos en el ejemplo práctico, que fue el ejemplo que fuimos reproduciendo para el lazo 1 y lazo 2. Bien, hicimos solamente el lazo 1, pero al fin y al cabo es el ejemplo práctico y la demostración. Vamos a lo que es el FA Studio. ¿Qué es y para qué sirve el FA Studio? El FA Studio es la herramienta puntual del sistema de aspiración FA100, es la herramienta especializada para diseñar y dimensionar todas las instalaciones en las que se vaya a utilizar un FA100. No solamente es una herramienta de cálculo y de diseño, esto hay que destacar, es la herramienta con la cual se configura, es un solo software que no necesita licencias, con lo cual es totalmente libre y descargable desde la página de ININ y totalmente utilizable sin limitaciones. ¿Bien? Es el software que nos va a permitir crear la red de tuberías en CAD 3D y que luego nos va a permitir exportarlas a AutoCAD, y luego con este mismo diseño nos va a permitir verificar la cobertura, los límites y los parámetros de cada punto de muestreo. Bien, poder trabajar en clase A, clase B, clase C de un sistema de aspiración como el nuestro. Exacto. El software va a realizar los cálculos automáticos, va a definir los diámetros de los orificios sin necesidad de tener que indicárselos, y además nos va a poder indicar los tiempos de transporte, vamos a poder seleccionar sensibilidades como comentábamos, y además, a lo último, generar una lista de materiales que, en el mismo caso que el Fire Designer, nos va a permitir cambiar los códigos, sacar un listado completo con precios, para luego tener una facilidad de poder transformar eso en lo que es un presupuesto. Como comentamos, además de esto, es la herramienta de configuración puesta en servicio, pero también va un poco más allá y es la herramienta de diagnóstico de todos los sistemas de FA100. ¿Bien? Nos va a poder permitir ver parámetros en tiempo real y obtener los datos históricos de todos los eventos, alarmas, fallos de flujo, temperaturas de los 3 meses, de los últimos 3 meses. Vamos a pasar a lo que es la pantalla en sí mismo del FA Studio. Bien, ahí la estamos viendo. Lo primero que estamos viendo, no vamos a comenzar por aquí, pero lo primero que estamos viendo es el área de trabajo de diseño de CAD para poder realizar todo lo que es el diseño de tuberías. Bien, vamos a comenzar por lo que es la lista de equipos, donde vamos a poder tener la lista de todos los equipos que hayamos incluido en esta configuración, y poder nombrar y etiquetar todos los dispositivos para tenerlos claros y identificables fácilmente. ¿Bien? Una vez que los tenemos etiquetados, como lo tenemos aquí, que le hemos puesto pasillo, podríamos ponerle sala 1, por ejemplo. Entonces, podríamos pasar a lo que es la configuración del equipo. Se le podríamos hacer un clic aquí con la manito, como lo vemos, o podríamos entrar directamente con la llave, como lo vemos aquí. Vamos a hacer un clic. Entramos en la configuración del FA Studio, y lo primero que nos encontramos es el equipo que habíamos seleccionado. Evidentemente tenemos el nombre por aquí, también lo podemos modificar desde aquí. Tenemos la posibilidad de modificar velocidad del ventilador y la medida del tubo, que podríamos desbloquearlo, pero bueno, inicialmente lo vamos a dejar así. Vamos a ver que se puede modificar desde otro sitio, incluso será mucho más práctico desde ese otro sitio. Bien.
Nos está indicando que no tenemos diseño, y es verdad, porque no hemos generado ninguno aún. Y podemos empezar a acceder a lo que es la configuración general del equipo. Configuración general que nos va a permitir elegir el filtro de los fallos de alimentación. Recordemos que FA100, o para los que no lo tenían en cuenta, es un equipo que puede tener doble alimentación, con lo cual, en caso de tener un fallo de alimentación principal, vamos a tener la advertencia, y podemos elegir 60 segundos, podemos elegir el tiempo que queramos, 120 segundos. ¿Bien? Esto es totalmente seleccionable. Alarma autorreseteable, al fin y al cabo, aquí lo que tenemos es la opción de que en caso de que el equipo entre en alarma, pero la condición de alarma deje de estar presente, el equipo vuelva a estar en un estado inicial, se autorresetee sin tener que generar ningún tipo de acción sobre el equipo. Luego simplemente tenemos el tono en botones para que haga un pitido, para que emita un sonido cada vez que presionamos un botón. Si habilitamos la alimentación auxiliar, podemos marcarlo aquí, y podemos ver el conexionado. Esto es esto es increíble, es una facilidad que está muy bueno, sin tener que ir hasta los manuales o sin tener que buscarlo. En el mismo software tenemos lo que es el conexionado, que es buenísimo. Bien, o sea que damos clic en la I y tenemos el conexionado, tanto el primario como el auxiliar. Bien. Vamos a desmarcarlo simplemente por practicidad. Tono en eventos, al fin y al cabo el equipo tiene un user, un zumbador, que en caso de tener eventos pueden comenzar a pitar para advertir de algún tipo de evento o anomalía. Conexión al lazo de INI, simplemente lo que hacemos es marcar para conectarnos. El FA100 es un equipo que tiene la opción de trabajar con cualquier sistema de protección contra incendios, tiene contactos de salida, lo vamos a ver ahora más adelante, tiene contactos de salida totalmente configurables, y luego a través de esta opción lo vamos a poder conectar en el lazo de INIM, y lo va a detectar como si fuera un dispositivo más. Bien, le damos a la I y lo que tenemos es un esquema de conexionado con un detector, la alimentación de los 24 voltios al primario del FA100 y el lazo en el cual entra, sale y continúa a los demás dispositivos. Luego, la última opción es la opción de que el ventilador siempre esté habilitado en el modo mantenimiento. ¿Bien? Vamos a reducir esto, vamos a ir a lo que es la localización. Y en localización lo que tenemos es la opción de elegir el idioma del equipo que se muestra en pantalla. En su pantalla tiene una pantalla con 4 botones, entonces ahí podremos cambiar el idioma, elegir la zona horaria, y luego cargarle desde el ordenador en el que estemos trabajando la fecha y la hora. Bien, ahora aquí en Madrid son las 16:48, le acabo de cargar la hora, y podríamos cargarle directamente al FA100 desde aquí, desde este botón, la configuración. Ahora no tengo conectado ningún FA100 en este momento, con lo cual no lo vamos a intentar, pero si le diéramos ahí, recibiría la configuración inmediata y en el momento. Claves. Lo que vamos a hacer aquí es cambiar lo que es la clave de instalador. ¿No? Simplemente eso. LANnet. LANnet. El FA100 tiene la posibilidad de tener un módulo Wi-Fi o un módulo Ethernet. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a poder trabajar remotamente sin tener que estar conectados con un cable USB directamente al equipo, facilitando, en el caso de que tengamos FA100, por ejemplo, en sitios a una altura que requiera tener una plataforma, un elevador para llegar hasta él. Si lo tuviéramos por Wi-Fi o por Ethernet, vamos a poder conectarnos y poder configurarlo como si estuviéramos conectados al equipo directamente. Si es por Wi-Fi, tenemos dos modalidades. ¿Cuáles son las dos modalidades? Una es punto de acceso y la otra es cliente. ¿Bien? Si es punto de acceso, el equipo lo que hace es emitir una Wi-Fi determinada con un nombre y una contraseña que se puede configurar, y si es cliente, se va a conectar a una red Wi-Fi existente y lo vamos a poder configurar si nos conectamos a la misma Wi-Fi. ¿Bien? Luego, por supuesto que tenemos configuración de parámetros, la posibilidad de configurarlo en DHCP, la opción de cambiar los DNS, que son al fin y al cabo configuraciones propias de una red. ¿Bien? En el lado Ethernet
lo que vamos a tener es la configuración típica IP de cada dispositivo, cambiarlo de DHCP o dejarlo en una configuración manual. Y luego también vamos a poder activar lo que es la opción de Modbus, el protocolo Modbus, para poder trabajar y conectarlo a sistemas BMS, cualquier otro tipo de sistema que trabaje con Modbus. Lo configuraríamos desde aquí. ¿Bien? Por último, lo que tenemos es la información del dispositivo, un poco de información de firmware, hardware, revisiones, modelos, serie, versión de la programación, bootloader. Esto es información en el caso de que surgiese algún tipo de duda, avería o consulta. Puede ser muy interesante siempre saber esta información para tener un diagnóstico de qué puede estar llegando a suceder. Bien. Este es el repaso principal de lo que son las configuraciones propias del equipo. Entonces, ahora nos vamos a lo que es la configuración del detector. Configuración del detector en la cual vamos a poder seleccionar inicialmente si tenemos un detector o dos. De base viene simplemente activado un detector y vamos a poder activar el segundo. ¿Bien? Esto va a requerir de que efectivamente insertemos el segundo detector también en el equipo, ya que si no tenemos un segundo detector vamos a tener algún tipo de avería. Entonces, quitamos, de base los equipos vienen con un detector, y vamos a trabajar sobre esto ya que trabajan las mismas opciones. Nuevamente tenemos unas opciones de sensibilidad y de flujo nominal que no vamos a modificar, ya que esto lo calcula totalmente el software. Lo que sí nos puede interesar es seleccionar en qué modo de trabajo vamos a poder, vamos a necesitar que esté el equipo, en clase A, en clase B o en clase C. Vamos a dejarlo en clase B, simplemente para hacer una prueba en este caso. Y luego vamos a tener unas opciones avanzadas específicas de este detector, que es la advertencia a partir de qué porcentaje vamos a tener una advertencia de alarma. ¿Vale? Es una preadvertencia al 70%. Luego lo que tenemos es un nivel personalizado que podría ser 50, una advertencia más temprana aún, ponerle un nombre, por ejemplo, temp, para poder identificarla, porque todo esto, como comentamos, va a quedar en el log histórico de cada vez que se cambie lo que es perdón, va a quedar en el histórico de cada vez que haya un evento personalizado, un evento de advertencia, una desviación de flujo que podemos elegir el porcentaje, menos 15, o podría ser menos 20, o podría ser aquí por este lado 35, ¿bien? Temperatura. En cuanto a los eventos de temperatura, podemos elegir una temperatura que nos interese, por ejemplo, poner 45 grados, o la que a nosotros nos parezca correcta en el momento. Registro de eventos, al fin y al cabo, si nos interesa saber a partir de qué valor o porcentaje de detección nos interesa que el equipo comience a registrar, si queremos a partir del 30% va a empezar a registrar todos los eventos o todo lo que vaya sucediendo en eso. Antes de eso no constituye un evento, una alarma, una prealarma, con lo cual no lo registraría. Lo siguiente, aquí tenemos todo configurado, el detector número 2 no va a tener nada nuevo, simplemente tiene las mismas configuraciones. Y nos vamos a lo que son las entradas y las salidas en placa del equipo de aspiración. ¿Bien? Lo que tenemos aquí es, una vez más, la flexibilidad de lo que aporta siempre INIM, que al fin y al cabo lo van a encontrar en todos nuestros sistemas, y es que podemos hacer muchas cosas a nuestro gusto. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Que el equipo el FA100 tiene salidas configurables tanto para el detector número 1 como para el detector número 2, y en el detector número 1 son las primeras que encontramos aquí. Tenemos una entrada y salida número 1, entrada y salida número 2, el relé número 1 que está configurado como avería, el relé número 2 que en este caso está configurado, preconfigurado como alarma, y el relé número 3 que está configurado como un warning. ¿Bien? Entonces, el segundo detector va a tener la IO3, la IO4, y lo mismo, la avería número 2, el alarma número 2 y el warning número 2. Y nos va indicando, cada vez que seleccionamos una de estas entradas o uno de estos relés, nos va indicando cuál es el conector para cada uno de
de las salidas o entradas que estamos seleccionando. ¿Bien? Con el IO número 1, ¿qué podemos hacer? Además de que le podemos cambiar el nombre desde aquí, ¿bien? Y de que nos va a mostrar cómo trabaja en no supervisado, o si le quisiéramos ver cómo trabaja en supervisión, simplemente es cambiar el modo de trabajo del equipo, de la salida, perdón, y podemos ver el conexionado. Nos indica claramente las resistencias, nos indica claramente dónde conectar, ya que tenemos tres posiciones donde podríamos conectarlas. Bien. Y después vamos a poder seleccionar si vamos a trabajar en normal abierto o en normal cerrado, si esto va a ser una entrada o una salida. Si fuera una salida, nos va a emitir 24 voltios, le podemos quitar la supervisión también. Si fuera una entrada, podríamos tomar como referencia 24 o podríamos tomar como referencia tierra. Bien. En caso de que estemos trabajando como una entrada, vamos a tener, aquí volvemos a ver el conexionado, en caso de que estemos trabajando como una entrada, vamos a tener una característica que ya es bastante conocida por todos los usuarios de nuestra marca, y es la posibilidad de configurar los umbrales. Todos los umbrales son personalizables, entonces nos vamos aquí al lápiz, entonces aquí abrimos y podemos ver lo que son los umbrales. Incluso podríamos, aquí lo estamos viendo en voltaje, podríamos verlo en resistencias para hacerlo más práctico y saber qué resistencia podemos poner, y a través de lo que son las barras podríamos ir ajustando los umbrales deseados de lo que puede ser la entrada para la IO que tenemos aquí configurada. ¿Cuál va a ser la función de esta entrada? Aquí debajo tenemos la acción seleccionable, y puede ser rearmar, podría ser silenciar el zumbador, podría ser entrar en modo mantenimiento, deshabilitar directamente el detector, o activar la supervisión del relé, o activar como zona convencional. Bien, entonces, lo siguiente sería que podríamos pasar, bueno, perdón, vamos a mirar lo que son las salidas. En el caso de las salidas, lo que vamos a hacer es la acción de la salida. Bien, siempre activo, en alarma se activa la salida, en advertencia se activa la salida, cuando hay averías se activa la salida, evento personalizado, que ya habíamos comentado que podíamos seleccionarlos. Bien, temperatura alta, fecha cambiada, pin erróneo, pin reconocido, todos estos eventos van a ser configurables como salida del dispositivo. Lo mismo vamos a tener para la IO número 2, y para los que son los relés, vamos a poder seleccionar si es biestable o es monoestable, y el tiempo por el cual va a ser ese comportamiento, que es en segundos, podemos elegir 5 segundos. Vamos a poder elegir el tipo de fallas a las cuales este relé nos va a comunicar, y podríamos elegir, por ejemplo, detector no presente, que no haya ninguna respuesta por parte del detector, fallo en la óptica del detector, contaminación alta en el detector, caudal bajo, caudal alto, fallo de caudalímetro, que se haya deshabilitado, ¿vale? Esto es propio del canal, y luego una serie de eventos comunes que puede ser error de programación, actualización del firmware, problemas con el ventilador, lazo sin respuesta, o que se haya activado una avería de aislador en el lazo, la supervisión, o el modo de que haya entrado en modo mantenimiento del equipo. ¿Bien? Es totalmente combinable, esto podemos seleccionar las que querramos, y luego ponerle una condición de AND, OR, de I, O, para poder elegirla que trabaje también con una entrada, la IO 1, 2, 3 o 4. Bien. En el caso del relé de alarma es exactamente igual, vamos a poder seleccionar el comportamiento del relé de alarma, tanto para el detector 1 como para el detector 2, y combinarlo con lo que son las entradas. Para el de warning es exactamente igual, vamos a poder seleccionar el evento, podríamos cambiarlos, bien, podemos elegir la acción de salida deseada, en este momento está como warning, podríamos seleccionar, por ejemplo, como temperatura alta, y
combinarlo con un detector, con otro detector, bien. Es totalmente, permite jugar, tiene una flexibilidad que le va a permitir elegir el comportamiento necesario para casi cualquier necesidad. Y como vemos, luego tenemos los otros conectores que son la IO3, la IO4, el relé de avería, el de alarma y el warning relacionados al detector número 2, con los cuales vamos a poder jugar de la misma forma que podemos hacerlo con los del detector número 1. ¿Bien? Lo que nos encontramos a continuación en la siguiente pestaña es diagnóstico. ¿Va? Aquí, si estuviéramos conectados a un equipo en tiempo real, vamos a poder ver lo que es el estado de cada uno de los relés o de las IOs en tiempo real y poder realizar la medida de cada uno de ellos para ayudarnos a la configuración del equipo. ¿Bien? Para ver el tiempo real vamos a tener que estar conectados y darle a iniciar para poder verlo. ¿Bien? El segundo botón, perdón, el quinto botón, el pequeño que está aquí al lado, que dice leer los diseños de tubos desde el dispositivo, lo que nos va a permitir es, tal como lo dice el botón, es descargar los tubos, el diseño, la configuración que se haya cargado en el dispositivo para obtenerlo, ¿bien? O sea que si no guardásemos la configuración del dispositivo, la podríamos descargar, ya que va a estar guardada en el sistema. Aquí vamos a poder configurar la conexión, nos va a preguntar si vamos a estar conectados por USB, puerto serie, Ethernet. Bien. Vamos a lo siguiente, que es el diagnóstico de placa. Lo otro que tenemos por aquí es el tiempo real del detector. Vamos a poder ver en tiempo real la contaminación, el nivel de humo, la fiabilidad, el nivel de caudal, la temperatura. Bien, vamos a tener en tiempo real todos los valores que está leyendo el FA100 en ese mismo momento. La siguiente opción que tenemos es la opción de visualizar la botonera y la pantalla del FA100 para poder operar directamente sobre ella como si estuviésemos tocando los botones del equipo. ¿Bien? Esto es como estar frente al equipo si no tenemos acceso, porque como damos como ejemplo hoy, por ejemplo, si está a unos 12, 15 metros y no podemos acceder, podríamos controlarlo desde aquí y ver los eventos que se están reflejando en la pantalla, entrar y realizar la total configuración. Luego el otro que tenemos aquí es un logger de eventos, al fin y al cabo lo que nos va a permitir es leer en tiempo real todos los eventos que se van generando y asociarlos en la gráfica para poder diagnosticar algún tipo de avería que se pudiese estar presentando. Y por último, el log de eventos que nos vamos a descargar, que es la posibilidad de ver los últimos 3 meses en eventos que se hayan guardado en el equipo de aspiración. Bien. Dicho esto, ya hemos recorrido todas las opciones del dispositivo, volvemos a través de esta fecha, volvemos a la ventana principal, y como vemos aquí, nos permite agregar unos equipos, y ahora vamos a trabajar en el diseño de estos dos dispositivos que hemos agregado. Nos vamos a la pestaña Diseñador, y en pestaña Diseñador lo que tenemos es el entorno CAD que anteriormente habíamos conectado, habíamos enseñado, habíamos mostrado. Y aquí lo que vamos a ver es, para situarnos un poco en cuanto a lo que es el entorno, tenemos aquí una brújula donde vamos a poder seleccionar la orientación, o incluso si quisiéramos cambiar la orientación o la visión 3D del diseño. Y aquí tenemos una botonera para ir al inicio, para hacer un zoom a través de una ventana. Aquí tenemos la típica herramienta zoom, para desplazarnos o para hacer un zoom fit que nos va a permitir centrar lo que estemos diseñando dentro de la pantalla que tenemos aquí. Ahora lo vamos a poner en práctica. La siguiente botonera que tenemos aquí es pasar a la lista de materiales. El deshacer y el rehacer, si nos hemos equivocado, podríamos volver atrás. El apartado de cálculo de flujo, el apartado esto es una opción nueva que se ha agregado ahora, es el apartado para
poder calcular el calentamiento pasivo del aire que viene de dentro de una cámara de frío, lo vamos a enseñar en un minuto, y luego poder imprimir un reporte o tomar capturas del diseño que estemos realizando. Luego, a la derecha tenemos los elementos que vamos a poder ir agregando, el equipo, las tuberías, el punto, capilares, las T, los tapones, filtros, trampa de condensación. Para la planimetría vamos a poder agregar, importar o exportar lo que hayamos generado aquí, importar planos de AutoCAD y exportar el diseño nuestro. Y como referencia a veces se suele utilizar alguna línea, algún área, algún dibujo, entonces podríamos utilizar esta opción para poder hacer algún dibujo. Y finalmente tenemos en la capa qué queremos visualizar, si queremos visualizar los puntos, si queremos ver el número del punto, si queremos ver las etiquetas, el diámetro, cobertura, longitudes, información que ahora cuando tengamos un diseño le vamos a dar un pequeño repaso a cada una de las opciones. Bien. Lo primero que vamos a hacer es importar. Bien. Para importar vamos a ir a buscar un plano. Vamos a ir a un plano de aspiración. Bien. Aquí lo que nos pide es que seleccionemos la escala en la que fue hecho el diseño. Vamos a ir con 1000 aquí. Y como ven, lo que comentaba, inicialmente no vemos nuestro diseño, no vemos nada que esté cargado por aquí, pero si vamos a Zoom Fit, lo que va a hacer es traernos al diseño en el que estemos trabajando. Pues ahí, a ver, ahí está. ¿Vale? Aquí lo que vemos es un pequeño diseño donde ya tenemos algunas áreas marcadas que deberíamos de agregar un sistema de aspiración. Tenemos unas áreas, vamos a trabajar en este pasillo y en lo que es esta área. Bien, cualquiera de las dos ya nos indican que trabaja de 0 a 10, a 10 grados y tenemos una base de diseño de lo que son las tuberías, así que vamos a intentar apegarnos a ese diseño. ¿Bien? Vamos a comenzar agregando un equipo de aspiración para comenzar. Siempre es la base, siempre debemos de comenzar agregando un equipo de aspiración. Vamos a agregar el número 1, bien, y lo que vemos aquí es que tenemos la opción de posicionar el equipo de aspiración. Lo interesante aquí es que, como vemos, podemos seleccionar la altura. No sé si ustedes lo llegan a ver, pero aquí a la derecha, por aquí debajo, tenemos elevación y la opción de poner una cantidad, un valor, en centímetros. Lo que hacemos es directamente posicionar en el punto donde queremos agregar el equipo de aspiración y le vamos a agregar una altura para que quede a la vista de una persona por lo menos de 1,30 m. Bien, una vez que tenemos la elevación seleccionada y el equipo posicionado, simplemente le damos un Enter y nos va a posicionar un equipo. Bien, vamos a hacer un zoom, simplemente lo estoy haciendo un zoom con la rueda del mouse, que también es posible, y vemos que tenemos el detector número 1 y el detector número 2, y el equipo quedó como mirando hacia la derecha, en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es rotar el equipo. Para rotar el equipo, yo siempre recomiendo tomar en cuenta los puntos cardinales que vemos aquí arriba, le hacemos un clic derecho y orientamos el equipo hacia el punto que deseamos. Por ejemplo, en este caso va a ser norte, porque queremos que mire hacia adelante, le vamos a poner norte, y vemos que el equipo ya está posicionado en la posición norte, mirando hacia el norte. Entonces, lo siguiente va a ser enlazar este equipo con alguno de los equipos que teníamos en la lista, que en este caso eran 2, pero si tenemos muchos, es importante enlazarlos a lo primero para no luego generar confusiones. ¿Con quién vamos a enlazar el equipo? El equipo lo vamos a enlazar con, en este caso, sala 1, ¿bien? Entonces, seleccionamos sala 1, el equipo, como vemos, ya está enlazado, ¿bien? Vemos un tic. Y lo que vamos a hacer lo siguiente es comenzar a agregar tubos.
Bien. Para comenzar a agregar tubos, yo siempre recomiendo cambiar un poco el ángulo de visión. Bien, vamos a ir al punto de vista cenital de nuevo, a un punto de vista de planta, volvemos al equipo de aspiración que teníamos aquí. Y presionando, por ejemplo, de los puntos cardinales que tenemos aquí, presionando la esquina y arrastrando, lo que hacemos es cambiar el punto de vista. Bien, lo voy haciendo despacio. Nos reordenamos y vemos el equipo con su elevación al suelo. Y podemos comenzar a crear las tuberías. Una vez que presionamos en tuberías, lo que tenemos son estas guías para poder seleccionar hacia dónde vamos a ir a través de qué tubo. Bien, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar el tubo, perdón, seleccionar la salida hacia donde queremos elegir y podemos comenzar a crear la tubería. Para crear la tubería simplemente vamos a ver que aquí a la derecha, aquí debajo también nuevamente tenemos un indicador que dice ingrese manualmente la longitud de la tubería. Bien, y ponemos aquí, vamos a volver a seleccionar, que creo que ahí. Vamos a volver a seleccionar, presionamos en la tubería y elegimos la dirección, que en este caso va a ser hacia arriba, podría ser hacia abajo, es imposible en este caso, pero bueno, en otros casos sí que será posible. Elegimos la dirección y ponemos 100 centímetros. Le damos al Enter y vamos a ver que tenemos una tubería seleccionada. En este momento lo que voy a hacer es presionar la tecla escape del teclado para poder verlo sin tener los indicadores de los planos de la tubería. Y vemos que tenemos el primer tubo. Una vez hecho esto, volvemos a seleccionar tubo y vamos a elegir el plano horizontal. El plano horizontal está aquí. Vamos a poder hacer un tubo hacia aquí, hacia el otro, hacia este lado, hacia el otro, hacia la orientación que queramos apuntar. Y en este caso vamos a hacerlo hacia aquí. Le damos unos, en este caso podríamos seleccionarlo manualmente. Si ven, nos está mostrando la distancia. Vamos a seleccionar 70 centímetros. Podemos continuar la tubería, pero siempre en un plano horizontal, pero yo no quiero en este caso continuar con el plano horizontal. Vuelvo a presionar tuberías, hago clic en el que va hacia arriba, pero en realidad es el plano vertical, con lo cual puedo ir hacia abajo también. Bajo 100 centímetros, lo he digitado con el teclado, le doy al Enter, tenemos el tubo, bien, volvemos a darle a tuberías, seleccionamos el plano, vamos a darle aquí simplemente 40 centímetros, volvemos a seleccionar tuberías para ir hacia arriba, y le vamos a poner para ir para arriba 1,20 m, ya que antes habíamos bajado 1 metro, vamos a ir 1,20 m. En este momento, lo que tenemos es la posibilidad de agregar los filtros y la trampa de condensado. Si quisiéramos agregar la trampa de condensado, simplemente sería seleccionarla y darle un clic. Bien. No sé si estoy mal posicionado. Bueno, no sé si es que estoy mal posicionado ahora, hoy no me lo permite, pero vamos a agregar lo que es el filtro. Vamos a corregir un poco el punto de vista. Tapo no, filtro. Pues, bueno, ahí nos permitió agregar, ¿vale? Nos ha permitido agregar el filtro y a ver si podemos agregar la trampa de condensados.
Pues nada, cosas del directo, no me lo permite. Vamos a pensar de que hemos podido agregarla aquí y vamos a continuar, que si no vamos a perder demasiado tiempo, ¿bien? Simplemente a partir de ahí, lo que siguiente que tendríamos que hacer es continuar seleccionando la tubería. Vamos a ir en la posición horizontal. Y nos vamos a alejar. En este momento, igual es una medida que hemos hecho un poco a ojo, vamos a decir, nos parece que podría ser por ahí, entonces simplemente lo alargamos, nos vamos al punto de vista de planta, que nos va a permitir verificar correctamente hasta dónde está llegando la tubería, y luego simplemente volvemos a seleccionar tuberías, seleccionamos el punto de vista horizontal, y nos venimos a donde estaba propuesto el punto el eje de la tubería. Aquí lo que vamos a hacer es colocar una T, simplemente seleccionando una T, le damos a la T, volvemos a seleccionar tuberías y vamos a ver que podemos seleccionar tubo para venir al primer punto propuesto. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la tubería nuevamente para volver a irnos hacia el otro lado. Vamos a hacer un zoom out, vamos a alejarnos y llegaba hasta por aquí. No podemos continuar mucho más. Le damos por ahí, nos movemos con plano, hacemos un zoom y vemos dónde ha quedado la tubería que quedó en este punto, volvemos a tomar el punto de tubería, volvemos a seleccionar la tubería y venimos hasta por aquí. Una vez hecho esto, nos alejamos y vemos que tenemos la tubería totalmente diseñada para lo que es este pasillo. Nos faltó, vamos a dejarlo como un error, nos faltó poner una T aquí, ahora luego lo vamos a ver. Bien, entonces, lo siguiente sería agregar un tapón final para esta parte de aquí. Y lo siguiente que vamos a ver es que nos arroja un sombreado, un área iluminada, vamos a decir, que es el área de cobertura de este punto de aspiración. ¿Se podría ocultar? Sí, se podría ocultar. Si quisiéramos ocultarlo, verdaderamente podríamos ocultarlo desde las capas que vemos por aquí. Y luego, a partir de ahí, podríamos continuar agregando puntos en lo que es la tubería. Bien. Vamos a seleccionar otro punto. Podríamos hacerlo a medida o podríamos hacerlo directamente manualmente si vemos que cubre. Y si quisiéramos hacerlo a medida sería dejar el punto sin importar. Ahí está el punto. Vamos a dejar el punto. Y lo que procederíamos a hacer es, vamos a ver que abajo a la derecha, donde ingresamos las distancias o las elevaciones, podemos agregar una distancia. Vamos a ponerles 7,70 m. Le damos Enter y lo posiciona en el punto con la distancia determinada a la anterior. Lo mismo sería, aunque no veamos la siguiente posición, sabemos que cuando nos posicionamos en el tubo nos pone la siguiente, hacemos un clic y nos posiciona el siguiente. Va a suceder lo mismo, vamos a punto, nos posicionamos encima del punto, aquí vuelve a estar libre, volvemos a poner la medida 7,70, queda bloqueado, hacemos un clic, lo mismo va a suceder si volvemos a poner 7,70 y hacemos un clic, y va quedando todo el área de cobertura. Ahora, por ejemplo, para no demorarlo más, que se nos viene el tiempo encima, ¿qué sucede? Que puede ser que estemos haciendo un diseño paralelamente
en un sector aledaño como puede ser este, y que nos empiecen a interferir las zonas de cobertura y nos empieza a generar un poco de confusión. ¿Qué podríamos hacer? Irnos al equipo, hacerle un clic derecho y ponerle ocultar esto. ¿Bien? Con lo cual, a partir de ese momento, ocultaríamos el equipo, no dejaría de estar, estaría oculto, y podríamos seguir trabajando en los siguientes. Para volver a verlos, hacemos un clic derecho y ponemos ver todo, bien, y vuelve a aparecer el equipo. Entonces, lo siguiente, una vez terminado el posicionamiento de todos los tubos, vamos a dejar un error simplemente para verlo, no estamos poniendo un tapón final aquí, bien. Entonces, una vez generado todos los puntos y todas las posiciones deseadas, lo siguiente sería irnos al cálculo de flujo. Si nos vamos a lo que es el cálculo de flujo, vamos a encontrarnos que ya tiene los puntos que hemos generado precalculados, vamos a decir, están todos con 2 milímetros, pero están precalculados, pero nos indica que se debe recalcular. Bien, entonces, lo que hacemos es darle a cálculo de flujo, le damos a play y nos da una advertencia, nos está diciendo de que para calcular el caudal es necesario agregar los tapones finales. Bien, el software nos va a agregar los tapones finales por nosotros y nosotros lo vamos a aceptar, le vamos a dar a añadir. Él añade los tapones finales, le damos nuevamente a la herramienta calcular y nos dice cálculo hecho. Bien, ¿qué sucede? Nos dice cálculo hecho, pero hay una advertencia. Bien, esta advertencia tendríamos que ir al informe aquí a la derecha, arriba, para poder ver qué es lo que está subiendo. Nos dice tiempo de tránsito demasiado alto, es decir, que la velocidad del ventilador es demasiado baja. No necesitamos calcularlo nosotros manualmente ni modificarlo manualmente, simplemente nos vamos aquí a la acción a realizar y le pedimos que nos optimice en base a tiempo. Bien, la optimización en base a tiempo le damos a play, está procesando el cálculo y está haciendo el estudio de todo el sistema, y perfecto, nos dice sensor en clase B aprobado, nos va a decir las perforaciones de cada orificio, ¿bien? Y nos está dando el cálculo por terminado. No sería ningún tipo de problema, es totalmente funcional. Incluso podríamos venir aquí y cambiar, en este caso creo que podría ser posible, calcular a clase A. Cuando lo cambiamos nos dice que debemos recalcularlo, le damos a recalcular en base a tiempo, y nos vuelve a hacer el cálculo, y perfecto, nos está diciendo que en clase A es posible trabajar, nos da el flujo total, el flujo promedio, el equilibrio, la cantidad de puntos que se están teniendo en cuenta, y incluso aquí nosotros podríamos hacer alguna modificación como lo que es el interior del tubo, la presión atmosférica a la que estamos trabajando. Podemos estar trabajando a nivel del mar con este equipo, podemos estar trabajando en un sitio a 2.500 metros de altura o 3.000, con la presión atmosférica que corresponda para la altura. Podríamos seleccionar la altura, la temperatura y luego, por supuesto, la clase. Bien, aquí estamos en clase A. Le damos a cerrar. Y aquí lo siguiente que tenemos es un detalle de cada punto, con su nombre, con su medida, bien, y el flujo, el porcentaje de flujo, las desviaciones posibles para cada punto y la sensibilidad de cada uno de ellos. Lo que podemos hacer si queremos identificarlos, ahora lo que estamos haciendo es, estoy a punto de cerrar la ventana y me está preguntando si quiero actualizar la configuración del equipo. En caso de que le diéramos que sí, toda esta información que hemos generado se cargaría en el equipo sin que nosotros tengamos que hacer más nada que darle al yes, al sí, ¿bien? Entonces vamos a poner que no, porque no tenemos un equipo. Y lo que podríamos hacer es ahora vemos los tamaños de los orificios, y si hiciéramos un clic derecho encima de cada orificio, lo que tenemos es la posibilidad de cambiar el nombre de cada orificio. Le damos a renombrar y elegimos el nombre, ¿bien? Y, por ejemplo, si quisiéramos utilizar un punto de test accesible, que va a estar siempre tapado, pero que podría ser un punto de test para poder alcanzar, en caso de que sea un falso techo, y poder hacer todo lo que son los mantenimientos,
podríamos habilitar que este va a ser un punto de test, ¿vale? Simplemente para que el software lo tenga en cuenta y luego a la hora de hacer los cálculos lo tome como punto de test. Como han visto, el software nos ha dado algunas advertencias y lo mismo sucedería si nos pasamos de distancia. Si superáramos los 160 metros de tubo, que es la limitante que tiene el equipo, nos daría también una advertencia a la hora de realizar los cálculos. Si nosotros nos posicionamos sobre el software, sobre el equipo y damos información, vamos a ver que en este caso la longitud es de 85 metros con 96, el detector 1 está trabajando en clase A y que tenemos 6 puntos. Siempre que accedamos aquí vamos a poder tener la opción de visualizar esta información. En caso de que superemos las distancias, evidentemente ahí vamos a ver, por ejemplo, si llegáramos a 170, vamos a ver aquí los 170, pero en el software de cálculo nos va a decir que la tubería es demasiado extensa, o, por ejemplo, si tuviéramos puntos que superaran los 100 metros desde el detector, nos vamos a encontrar también una advertencia que nos va a avisar de que tenemos que dejar los puntos no más allá de 100 metros. ¿Bien? Al fin y al cabo, en esto es como el Fire Designer, tenemos las advertencias, podemos ir avanzando con conocimiento de que vamos haciendo las cosas de forma correcta, para luego no encontrarnos con que el sistema puede ser incompatible o es necesario cambiar algo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, luego hay pequeñas funciones que vamos a comentar para ir finalizando. La posibilidad de copiar este equipo si tuviéramos plantas iguales, copiar y volverlo a pegar y poder replicar varias veces la misma estructura. Podemos moverlo, si nos hemos dado cuenta de que necesitamos moverlo unos centímetros para un lado, podríamos moverlo, borrarlo evidentemente, ocultar este u ocultar los otros, porque si estamos trabajando con este, podríamos querer ocultar otros. ¿Bien? Ver todo es para ver los equipos y la información es la información sobre este equipo. Lo siguiente sería el passive heater, que es el calentamiento pasivo del aire que se está muestreando desde las cámaras. Por ejemplo, si estamos trabajando con cámaras que están por debajo de cero, siempre es adecuado que la temperatura del aire llegue al detector a una temperatura superior a 0 grados. Entonces, lo que podríamos hacer es el cálculo. Ponemos la temperatura de muestreo, estamos en una cámara de menos 20 grados, diámetro interno del tubo va a ser 21 milímetros, flujo nominal es 30, lo obtuvo de lo que es la configuración del equipo, la altitud, si supiéramos que estamos a 1000 metros, le ponemos 1000 metros, la temperatura exterior del ambiente, si es que está en una precámara que quizás no está a 20, que pueda estar a 10 grados, el diámetro externo del tubo, el tipo de material y la longitud externa deseada. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que sale el tubo de la cámara, tendremos que recorrer una cantidad de metros para que el aire se caliente en esa cantidad, en esa longitud que estamos estudiando. Vamos a estudiar para una longitud de 10 metros, ¿bien? Y según los valores que estipulamos aquí en estos parámetros. Esto nos quiere decir que a los 0 metros de la salida de la cámara tenemos menos 20 grados. Cuando el equipo llegó al metro 10, al metro, estamos en menos 10 grados y va a estar alcanzando, como lo vemos aquí en la gráfica, 0 grados aproximadamente a los 3 metros 40. Es decir, de que si quisiéramos tener la seguridad de que, por ejemplo, el aire va a llegar a, por ejemplo, unos 2, 3 grados, si hiciéramos 4 metros de tubo por fuera de la cámara, estaríamos haciendo a 3 grados, por ejemplo, 2, 3 grados, unos 5 metros. A los 5 metros estaríamos teniendo 3 grados de temperatura. Ahora, si queremos alcanzar una temperatura de 5, necesitamos 6 metros con 7, y como vemos la curva, luego se va aplanando un poco, y vamos llegando a lo que son, acercándonos a lo que son los 10 grados. ¿Bien? Pero saliéndonos del 0, podríamos alcanzar, con unos 4 metros, ya estaríamos en 1,5 grados aproximadamente. Esta es una herramienta que podemos tener en cuenta a la hora de hacer todo el cálculo y no tener luego problemas con congelamiento de la cámara de detección, congelamiento de las tuberías por fuera de la cámara.
Entonces, eso es una herramienta bastante interesante a la hora de poder calcular si vamos a trabajar con cámaras de frío. Bien. Y luego, para finalizar, lo siguiente que tenemos es la opción de quitar, de hacer una lista de materiales, de generar una lista de materiales. Bien, la lista de materiales nos va a decir cuántos sensores tenemos, cuántos equipos necesitamos, cuántos codos, cuántos filtros, cuántas T, cuántos tapones finales, los clips para los tubos, y pegamento, las etiquetas para los puntos de muestreo. Y luego a partir de ahí nos podemos descargar estos informes. También podemos ver los tamaños de los orificios y la cantidad de orificios que se van a necesitar y la posibilidad de imprimir el reporte. Bien. Entonces, bueno, con esto estaríamos terminando. Simplemente estaríamos terminando lo que es el FA Studio. Una vez realizado todo el cálculo y habiendo sacado toda la lista de materiales, podríamos, a través de estos botones, descargar la configuración existente, que lo tendríamos que haber hecho previamente, subir la configuración del equipo y podríamos guardar o guardar como la solución en la que estemos trabajando. ¿Bien? Luego, finalmente, lo que tenemos aquí es para importar o exportar para que la pueda abrir otra persona. Y al final lo que tenemos es simplemente la opción de personalizar los reportes y la lista de material. Luego lo siguiente que tenemos es el radio de cobertura, que aquí lo tenemos a 5,5, podría ir ajustándose un poco según las alturas y las necesidades. Y luego, si utilizamos capilares, muchas veces los cálculos de caudales y de flujo se pueden quedar un poco desmedidos, con lo cual podríamos ir a simplificar los cálculos de capilares para que el software trabaje más ajustado con el tema de capilares. Bien. Simplemente lo siguiente sería buscar actualizaciones, descargarlas y ponernos a trabajar, que siempre es interesante tenerlo al día el software para poder ir recibiendo todas las actualizaciones que vamos realizando día a día en la configuración, en el firmware, ajustando todo lo que es el software en sí mismo. ¿Bien? Bueno, al fin y al cabo entonces hemos terminado. Esto es todo. Les quiero agradecer muchísimo a todos haber estado presentes. Ha sido un honor, un gusto. Encantado de poder presentarles el FA Studio y el Fire Designer. Espero podamos seguir haciendo más ediciones y con gusto estaré para poderles explicar. Para los que me conocen, tienen mi contacto, pueden contactarme, y si no, para los que están en América Latina que no tienen un contacto directo conmigo, siempre tienen a Omar, siempre tienen a Marcelo, pueden contactar a través de ellos y podemos ayudarles con las dudas que puedan tener a través de estos softwares y estas herramientas que estamos brindando y que vamos mejorando cada día y que estamos trabajando en más para que sea más fácil, más práctico y que mejore la productividad de cada uno de ustedes a la hora de utilizarlos. Les agradezco muchísimo haber estado presentes y haber recibido su atención. Les doy un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Un saludo.